En este vídeo vamos a ver derivadas de las funciones elementales. Entonces vamos a empezar. En el punto 1, pues tenemos fx igual a 3, es decir, una constante. Bien, pues las derivadas de toda la constante siempre van a ser 0, como tenemos aquí en esta primera opción. La derivada de k, 0. Si tenemos la función identidad, f de x igual a x, entonces la derivada de esta función pues será 1 siempre. En el caso de que sea en vez de x 2x, pues será 2. Si es 3x, pues 3 y así sucesivamente, que se corresponde con la función identidad aquí. El punto 3 tenemos una función potencial, x al cubo. Bien, pues para derivar una función potencial, el 3 lo pasamos aquí delante, ¿verdad? Y restamos 1 al exponente. Es decir, que nos queda 3x cuadrado, que se corresponde con la función potencial esta. El 4, también la función potencial, pero en este caso aquí es una función compuesta. Entonces, la función compuesta es, tenemos aquí una función, ¿verdad? 1 menos x elevado al cubo. Bueno, pues actuamos de la misma manera que lo hemos hecho aquí arriba. El 3 pasa adelante y se resta 1 al exponente. Pero como es una función lo que tenemos aquí dentro, ahora hay que derivar esta función. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x pues es menos 1, porque es el valor que tenga delante la x. Y entonces queda aquí multiplicado por menos 1. Que bueno, nosotros no lo vamos a dejar así normalmente, sino que el menos 1 este va a pasar multiplicando al 3 y nos quedaría menos 3 por eso, ¿verdad? Pero bueno, para verlo ahora pues lo vemos así. Las 5, que dice f de x es la raíz cuadrada de x, pues para derivar la raíz cuadrada de x será 1 partido por el índice que tenga aquí, ¿verdad? La raíz que en este caso es 2, 1 partido por 2, por la raíz cuadrada de x. Esta es la derivada, que se corresponde aquí con la función irracional, que aquí la tenemos hecha para cualquier n. No tiene por qué ser raíz cuadrada, sino raíz cúbica, raíz cuarta, lo que sea. Vamos a verlo ahora en una función compuesta. Entonces, será exactamente igual, 1 partido por 2, por la función, la raíz cuadrada de la función, y ahora por la derivada de esa función. Y la derivada de esa función, pues es menos 1, por lo tanto quedaría así. Que se corresponde aquí, ¿verdad?, con la función compuesta esta. Después el 7. La derivada de una función exponencial elevado a x, pues su derivada se queda exactamente igual, elevado a x. Si, que función exponencial, ¿verdad?, que la tenemos aquí. Si tomamos una función compuesta, en este caso e elevado a menos x, pues entonces la derivada será la misma que tenemos aquí, la función, y ahora por la derivada de la función de arriba, que la derivada de menos x sabemos ya que es menos 1. Por tanto, esto quedaría menos e elevado a menos x. Bien, en la opción 9 vamos a tomar aquí la función exponencial, pero que no sea el número e. Entonces, por ejemplo, 2 elevado a x, pues su derivada será la misma función y por el logaritmo neperiano de la base de esa función exponencial. Bien, entonces este sería este. Y ahora en el 10, pues vamos a ver este caso, la función compuesta de esa función exponencial. Entonces 2 elevado a menos x, pues será su derivada será la misma función. Y después, por el logaritmo neperiano de 2, exactamente como lo hemos hecho arriba, ¿verdad?, en el 9. Y ahora por la derivada de la función que tengamos aquí. En este caso, como tenemos menos x, pues la derivada menos 1. En el punto 11 tenemos una función logarítmica, logaritmo neperiano en este caso. Entonces, su derivada pues es 1 partido por x, que lo tenemos aquí, ¿verdad?, en función logarítmica. Si lo que tenemos en el logaritmo es una función, entonces será 1 partido por x, y ahora por la derivada de la función, que la derivada de función sabemos que es menos 1, pues por menos 1, que se corresponde aquí con esta función compuesta. Si en vez de tener un logaritmo neperiano tenemos otro logaritmo cualquiera, pues por ejemplo el logaritmo en base 2 de x, su derivada entonces será 1 partido por x, como era en el logaritmo neperiano, pero ahora por el logaritmo neperiano de
de la base que tengamos aquí, ¿verdad? En este caso es 2. Y esto se corresponde aquí con la función logarítmica esta. Vale. Entonces aquí, ahora, f de x igual al seno de x. Pues su derivada, el coseno de x. La derivada del seno, el coseno. Si lo que tenemos es la derivada, si tenemos el seno de una función, como es este caso, el seno de 2x, entonces su derivada será la derivada del seno, coseno. Y ahora, coseno de 2x por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de 2x, que la derivada de 2x es 2. Por tanto, esto nos queda, ¿verdad? Si lo ponemos bien puesto, sería 2 por el coseno de 2x. Esa sería la derivada del seno de 2x. Que esto se corresponde aquí, ¿verdad? Con la derivada de la función seno. Si tenemos ahora, dentro de la función seno una función, bueno, aquí ya teníamos una función, pues vemos otro caso muy parecido al anterior. Entonces su derivada será la derivada del seno, coseno. Y ponemos la función igual, coseno de x cuadrado. Y ahora por la derivada de lo que tengamos dentro del coseno de la función, ¿verdad? Que la derivada de x cuadrado es 2x. Por tanto, nos quedaría como resultado 2x por el coseno de x cuadrado. Esta sería la derivada del seno de x al cuadrado. Que esto entonces se corresponde aquí con la función compuesta, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora la función coseno. La derivada del coseno, si antes la derivada del seno era el coseno, ahora la derivada del coseno es menos el seno. Que lo tenemos aquí, ¿verdad? Y si tomamos ahora el coseno de una función, pues será la derivada del coseno menos el seno de la misma función. Y ahora por la derivada de la función esa, que la derivada de 1 menos x es menos 1. Que eso lo tenemos pues aquí, ¿verdad? En este caso, siendo la función compuesta. En la tangente, la derivada de la tangente pues es 1 más tangente al cuadrado de x. O también, según nos interese, la podemos poner así, 1 partido por el coseno al cuadrado de x. Que la función la tangente la tenemos aquí. Y ahora, si es la tangente de una función, como es este caso, la tangente de la raíz cuadrada de x, su derivada es exactamente igual que arriba, 1 más la tangente al cuadrado de lo que haya ahí dentro, es decir, en este caso la raíz cuadrada de x, y ahora por la derivada de la raíz cuadrada de x, que la derivada de la raíz cuadrada de x, hemos visto antes que era exactamente esto, ¿verdad? Entonces, esto se correspondía aquí con la función compuesta. El 21 que dice, si la función es el arcoseno de x, su derivada es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Que lo tenemos aquí. Y el 22, si tenemos el arcoseno de una función, aquí tenemos x cuadrado, una sencillita, ¿verdad? Pero ahí dentro puede haber cualquier cosa. Pues entonces su derivada será 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la función esa elevada al cuadrado, y por la derivada de esa función que tengamos aquí, que en este caso la derivada de x cuadrado, pues es 2x. Más el arco coseno. El arco coseno, que lo tenemos aquí, entonces la derivada del arco coseno de x es menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Fijaros que en el anterior la derivada del arcoseno era 1 partido por la raíz cuadrada de eso. En cambio ahora es con signo negativo, menos 1. Si tomamos ahora el arco coseno de una función, una sencillita, x cuadrado, por ejemplo, pues sería menos 1 partido por la función que tengamos al cuadrado y por la derivada de esa función, que en este caso, derivada de x cuadrado, pues 2x. El siguiente, el arco tangente de x, que su derivada es 1 partido por 1 más x al cuadrado, que la tenemos aquí, ¿verdad? Y si tenemos ahora la función, la arcotangente de una función de x cuadrado, entonces habrá que utilizar aquí la función compuesta, ¿verdad? Entonces será su derivada 1 partido por 1 más la función que tengamos al cuadrado, y ahora por la derivada de esa función que tengamos, que es 2x. Bien, pues esto es todo respecto a las derivadas de las funciones elementales.